Bueno, estoy muy contento de estar de vuelta en Cochabamba. Ya podemos respirar un poquito más fácil. En La Paz pasamos un poquito de trabajo con la altura, así que estamos contentos de estar aquí en el valle. ¿Cómo han pasado estas semanas? ¿Han podido poner en práctica lo que han aprendido? ¿Sí? ¿Quiénes se han sentido mejor? ¿Quiénes han sentido una mejoría en su salud? ¿Ninguno? Ah, qué bien, muy bueno. Bueno, ¿recuerdan lo que estuve compartiendo con ustedes sobre la salud mental, pero sobre todo la parte de las relaciones familiares? Y una de las cosas que compartí con ustedes es que para mejorar nuestras relaciones necesitamos invertir tiempo, amor, interés en ellas. Así como se sienten nuevas en su salud física, espero, esa es mi oración, que se hayan podido sentir nuevos en las relaciones con sus familiares y con todas las personas que los rodean. Bien, en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que es muy importante y que dentro de la salud mental no lo podemos obviar. Y es el tema del estrés, que es un tema que a todos nos afecta hoy en día. Así que, ¿qué es para ustedes el estrés? Vamos a preguntarle a Griselda. Griselda, que trabaja en el área de la salud. Danos una definición del estrés. Físico, psicológico, y que no estás conforme con nada, ¿no? Así, como que vas a un lado y te sientes ansioso, ansiedad, no sabes de qué y por qué, pero ya andas preocupado de caminar de aquí a allá. Y algunas veces llega tanto el estrés que hay suicidios, ¿no? Bien, Griselda dijo algo interesante. Ella usó la palabra preocupado. Casi siempre cuando estamos bajo estrés, estamos experimentando preocupación. Y cuando una persona dice estoy estresado, también está experimentando presión. Entonces tenemos dos P's, ¿verdad? Preocupación y presión que están presentes cuando estamos bajo estrés. Ahora, el estrés no es del todo malo, porque el estrés es necesario. Por ejemplo, si el estudiante, el niño, no se estresa porque sabe que lo van a regañar si llega tarde a la escuela, ¿qué pasaría? No se esforzaría para llegar a la escuela a tiempo. Así es en todas las áreas de la vida. Una cierta cantidad de estrés es necesaria ¿para qué? Para impulsarnos y motivarnos a actuar. Entonces, hay ciertos factores que nos estresan, pero son necesarios. Por ejemplo, una madre con un niño recién nacido. Todos ustedes que han sido madres y aquellos que han sido padres saben cuán estresante es un niño llorando en la noche. Cuando mi hija nació, esa fue una de sus características. Y hasta los 2 años lloró todas las noches. Todas las noches. Y mi esposa, mi suegra, mi mamá y yo nos turnábamos para poder dormir. Entonces, mi mamá nos dijo que si prendíamos la lavadora y poníamos la cunita encima de la lavadora, el movimiento de la lavadora le iba a arrullar. Así que probamos eso, pero no sirvió. La cargábamos, mi esposa le daba pecho, de todo hacíamos. La llevamos a un especialista a ver si tenía algún problema. No tenía ningún problema. A los 2 años se le quitó el problema y ya pudimos dormir en paz. Pero eso causa estrés, ¿verdad? Y lo motiva a uno a hacer ¿qué?
una acción. Bueno, de pronto tiene un cólico, de pronto está enfermita, de pronto tiene hambre, pero el estrés nos motiva a reaccionar y a movernos. Así que el estrés es bueno, pero cuando es demasiado, se convierte en un enemigo. Así que miremos algunos de los factores que causan estrés. ¿Cuál creen ustedes que es el primer factor que causa estrés? ¿Cuál creen ustedes que es el primer factor que causa estrés? El factor económico, ok, factor económico. ¿Algún otro factor? Cualquier problema. Lo sentimental. Entonces tenemos problemas, lo económico, lo sentimental. Griselda. Problemas de salud. Ajá. Aflicción, llegar a tiempo. Sí, señora. El sistema en el cual estamos viviendo. Problemas familiares. Muy bien. Mal carácter. Todos esos factores producen estrés. Las relaciones familiares, la salud, el trabajo, el estudio y por supuesto el dinero también. Pero el que más estrés causa son los problemas familiares. Porque nosotros podemos huir del trabajo por lo menos un rato, podemos salir a vacaciones de los estudios, los problemas económicos pues pueden tener solución, pero las relaciones familiares no nos podemos escapar de ellas. Y a veces parece que no tienen solución. Por eso estamos hablando del estrés ya en la última parte, ¿verdad? Porque si ya hablamos de las relaciones familiares y tenemos las herramientas para mejorarlas, cuando lleguemos al factor que más estrés causa, que es las malas relaciones, ya llegamos en una plataforma que nos permite encontrar la solución. Porque pararme aquí a decirles a ustedes, las relaciones familiares son la mayor causa de estrés. Pues nos va a servir saberlo, pero no vamos a tener las herramientas para poder resolverlo. Y esas herramientas se las dimos a ustedes para poder reducir la mayor causa de estrés que son las relaciones familiares. También tenemos la salud, el trabajo, el dinero, por supuesto la economía, los estudios. El dinero causa mucho estrés. ¿Por qué? Por el afán que tenemos de hacer dinero. ¿Por qué nos afanamos por hacer dinero? Se necesita el dinero para poder vivir, pero muchas veces nos afanamos porque queremos estar a la altura de otro nivel económico, o porque mi vecino tiene, yo también tengo que estar igual, o porque mi hermano tiene, no me puedo quedar atrás de mi hermano. Entonces entramos en una carrera, ¿verdad? En una rivalidad. Y eso nos lleva al estrés. No sé si aquí en Bolivia se da, pero en Estados Unidos las regulaciones del trabajo permiten que yo pueda tener 3 trabajos a la vez. Así que conocí un amigo allá en Estados Unidos. Él entraba a un trabajo a las 8 de la mañana, ahí laboraba hasta las 2 de la tarde, ahí salía, almorzaba y se iba a su siguiente trabajo hasta las 8 de la noche, y ahí se iba a su siguiente trabajo hasta las 2, 3 de la madrugada. Se iba, descansaba, dormía unas horas y seguía trabajando. Y él siguió este ritmo de trabajo por muchos años y llegó a ahorrar mucho dinero, pero estaba solo. Así que se consiguió una novia, ya él era un hombre como de unos 50 y pico de años, se consiguió una novia, una mujer también más o menos de su edad, y él muy contento porque al fin se sentía realizado, tenía dinero y ahora tenía novia también, que toda la vida por ser feíto nunca lo habían mirado. Pero ahora que consiguió dinero lo comenzaron a mirar. Y él muy contento. Se casó
La señora le quitó la casa, lo botó de la casa y quedó en la calle. Cuando yo lo conocí, dormía en su carro, en los estacionamientos de los hipermercados. Y cada noche se iba a un estacionamiento diferente para que la policía no lo consiguiera, porque no está permitido dormir en el carro en un estacionamiento allá. Así que todo ese estrés que él acumuló, todo ese esfuerzo lo perdió. ¿Pero por qué él hizo eso? Porque él quería que sentirse importante, sentir que lo amaban, sentir que lo apreciaban. Y él pensó que la manera era como teniendo. Porque teniendo lo iban a respetar. Pero no es así como nosotros nos hacemos respetar. Los valores del ser están por encima de los valores del tener. Así que lo que es la economía causa mucho estrés, el afán que tenemos por ser alguien en esta vida, por alcanzar un nivel superior, por ser más que los demás. Y muchas veces el querer ser más de los demás nos impide poder participar del gozo de servir y que otros nos puedan servir. Esos son los factores más comunes que causan estrés. Hay otros. Pero también en el estrés incide en a qué me dedico. ¿Cuál creen ustedes que es la profesión que más estrés produce? En el gobierno, muy bien. ¿Alguien más tiene una sugerencia? Doctor, muy bien. ¿Alguien más? Ser mamá, muy bien. ¿Alguien más? Empresario, muy bien. ¿Saben cuál es la profesión que más estrés produce? Ser piloto de avión. Esa es la profesión más estresante. Y ser controlador aéreo. Esas dos profesiones son sumamente estresantes, porque sobre los hombros de esas personas descansan las vidas de miles de personas, que por un errorcito ellos pueden causar terribles tragedias. Y ellos sienten esa presión. Pero además de eso están todas las que ustedes han dicho, ¿verdad? Del médico depende el trabajo, ¿verdad? Si es cirujano, pues va a tener más estrés que un pediatra, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si es obstetra, ¿verdad? Ginecobstetra, va a tener mucho más estrés que si es un patólogo, ¿sí? Porque el patólogo se ocupa de los muertos, ¿ve? O de laboratorio, no tiene mucho estrés. Pero si está en la sala de partos constantemente va a tener mucho más estrés. Un policía, ¿tiene estrés un policía? ¿Verdad? Un bombero tiene mucho estrés, ¿verdad? Y una maestra, como dicen aquí de párvulos, ¿tiene estrés una maestra de niños chiquitos? Terrible, ¿verdad? Nosotros en Barquisimeto, donde tenemos la casa, atrás queda una escuela. Y con solo ser el vecino de la escuela, yo vivo estresado. ¿Cómo serán las pobres maestras? Y solo soy el vecino. De escuchar los gritos de esos niños desde las 7 de la mañana hasta que salen en la tarde. Todo el día gritando, gritando, gritando. Y escucho a las maestras gritando y gritando para que los niños no griten. Y cuando llega julio y salen a vacaciones, nosotros descansamos. Y cuando llega septiembre, comienza el estrés nuevamente. Imagínense la maestra está bajo muchísimo estrés. Porque una mamá tiene que trabajar con 2, 3, 4 niños. ¿Y una maestra con cuántos? Con 40 niños y los tiene todos los días. Todos los días los 40 niños. Así que una maestra trabaja con mucho estrés. Por eso necesita los 3 meses de vacaciones cuando los niños salen, ¿verdad? La madre, por supuesto, la madre tiene mucho estrés porque no solamente es los hijos,
el esposo también es un factor que causa estrés, ¿verdad? La situación económica y muchas cosas que nos causan estrés. Pero recuerden, el estrés no es malo en sí, es el exceso del estrés. Cuando va llegando la hora del almuerzo y no tiene lista la comida y va llegando la familia con hambre, ¿eso qué produce? Estrés, ¿verdad? Y cuando uno más se estresa, ¿qué ocurre? Hace las cosas mal, ¿verdad? Por la presión. Pero a la misma vez un poquito de presión a veces lo ayuda a uno a ¿qué? A esforzarse más y salir adelante con las cosas. Bien, así que todos nosotros hemos experimentado estrés en nuestra vida. Y yo quiero contarles a ustedes el último estrés que yo experimenté. Yo he viajado mucho, pero nunca en mi vida había visto una carretera tan, no sé qué nombre ponerle, como la de La Paz a Irupana. Y ese viaje me produjo a mí mucho estrés. De ida no, porque de ida me quedé dormido. Pero de regreso no pude dormir y pude observar toda la carretera y ver abajo el río y ver desde mi ventana que lo único que había era derecho hacia abajo. Y eso me produjo mucho estrés. ¿Okay? Claro, cuando uno confía en Dios le reduce los niveles de estrés, pero somos humanos y nos preocupamos, ¿verdad? Y cuando llegó un momento que el bus tuvo que pararse y comenzar a retroceder para que el otro pudiese pasar, ya ustedes se pueden imaginar que mi estrés llegó a un nivel más alto. Así que todos experimentamos estrés en la vida. Ahora, muchas veces hay ciertas situaciones que afectan. Por ejemplo, la persona que no sabe manejar quizás experimenta menos estrés, pero el que sabe manejar experimenta más estrés porque se da cuenta cuando el que está manejando no lo está haciendo bien. Entonces uno sabe que cuando se llega a una curva hay que reducir la velocidad. Pero si él agarra la curva a toda velocidad y el bus se comienza a balancear, ¿qué le produce a uno? Eso le produce a uno más estrés. ¿Y si el chofer va tomado? ¿Si va borracho? Peor, ¿verdad? Todos experimentamos estrés en nuestra vida, pero cuando el nivel pasa de lo normal, nos comenzamos a enfermar. No sé si ustedes lo han experimentado. A mí me ha pasado varias veces que cuando tengo un compromiso y no he podido cumplir y va llegando la hora de ese compromiso, y no es un compromiso pequeño, un compromiso grande, por ejemplo, de un viaje. Cuando teníamos en los días antes para venir aquí a Bolivia, los días antes todo el trabajo que tenía que dejar, tuvimos que hacer inventario, bueno, fue mucho el trabajo. Y ya el día en que nos veníamos, mi esposa y yo nos enfermamos. Nos dio un resfriado. No había ninguna causa. No había llovido, no estaba haciendo frío. ¿Cuál era la causa? El estrés, ¿verdad? El estrés hace que las defensas se bajen. Ahora, una persona que constantemente vive bajo demasiado estrés va a afectar su salud física. Como estudiábamos, la mente está directamente relacionada con el cuerpo. Y una persona que todo el tiempo está produciendo exceso de adrenalina por mal carácter, por mal genio, por malas relaciones, esa persona va a ser más susceptible a enfermarse que una persona que ha aprendido a vivir con serenidad y con esperanza en su vida. ¿Cómo podemos reducir el estrés? Quiero compartir con ustedes algunas cosas que les van a ayudar a reducir el estrés. Hay muchas cosas que podemos hacer y que van a ser de gran ayuda para nosotros. Mi esposa ha estado compartiendo con ustedes muchas de estas cosas. No podemos evitar el estrés. Lo que tenemos que aprender es a manejarlo. Es como el hambre. ¿Podemos evitar el hambre?
pero tenemos que aprender a manejarlo. Porque si no manejamos el hambre, ¿qué hace el hambre con nosotros? Nos maneja. Y entonces vamos a estar comiendo todo el tiempo y después vamos a resultar con obesidad, con diabetes, con hipertensión, gastritis, en fin. Igual es el estrés. El estrés está allí presente. No lo vamos a poder remover de nuestras vidas. Pero lo que tenemos que aprender es a manejarlo. Así que pongamos este ejemplo. Usted va a tomar un bus para ir de Cochabamba a La Paz. Entonces está la fila, ya tienen su boleto, van a subirse al bus, están con sus maletas y comienza un grupo de personas a meterse adelante de la fila. ¿Qué produce eso en uno? No, le produce estrés. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que alguien que no está haciendo la fila se está pasando de primero. Y es posible que lo dejen a uno por fuera, ¿verdad? Entonces la gente se comienza a exaltar, ¿verdad? Mire que la señora de verde que se está metiendo, que ella no estaba allí. Y comienzan los ánimos a caldearse y la adrenalina comienza a fluir. Y entonces el estrés comienza a dominar la situación. A veces es bastante difícil mantener la calma en ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a reducir el estrés? Bueno, se ha compartido con ustedes los 8 remedios naturales, ¿verdad? No los voy a repetir todos, pero algunas cosas que nos ayudan. Una de las cosas que más nos ayuda para mantener el estrés bajo control es el orden. Una vida ordenada es una vida con niveles de estrés manejables. Entonces, si yo tengo para todo un sitio y un lugar, eso me va a ayudar a mí a rebajar el estrés. Ahora, si resulta que yo llego de la calle y saco las llaves de mi carro y las dejo en el primer lugar que encuentro, al otro día voy saliendo y voy tarde y no me acuerdo dónde dejé las llaves, ¿qué me produce eso? Estrés. El desorden es uno de los factores que más estrés produce. Pero si yo tengo un sitio para cada cosa y mis llaves siempre las coloco en el mismo lugar, se va la luz y ¿qué pasa? Yo puedo encontrarlas sin problema. Pero si cada vez dejo las cosas en un lugar diferente, si no le tengo un puesto a cada cosa, va a ser un factor que va a producir mucho estrés en mi vida. El desorden produce estrés mental y también fisiológico. Cuando yo llego a mi casa y resulta que tengo la ropa sucia tirada al lado de mi cama, la ropa limpia en el otro lado. Yo he ido a hogares que son así, no aquí en Bolivia, no se preocupen. Pero recuerdo una vez cuando estaba soltero, había una amiga y ella gustaba de mí. Ella me invitó a su casa, eso fue en Estados Unidos. Dijo, ven y para que pases unos días con mi mamá y nos visitas allá en Nueva York. Le dije, bueno, está bien, vamos. Cuando abrí la puerta de su carro para subirme, me llevé una sorpresa. El carro estaba lleno de basura, de bolsas, de paquetes de galletas, de cajas de cereal a medio consumir, libros, revistas. Sucio, parecía que un huracán había pasado por el carro. Entonces, quizás ella se dio cuenta de mi mirada y ella me dijo, ay, es que no he tenido tiempo de limpiar el carro. Bueno, nos fuimos. Llegué a su casa. Cuando entramos a su casa, lo primero que vi fue la cocina. Y había una torre de platos sucios de hace días allí. Ollas. En la sala habían libros, ¿cómo le dicen aquí? Sacos, chamarras, zapatos. Y entonces, pasé a conocer la casa y en un cuarto había una torre de ropa. Esa era la ropa limpia. La habían sacado de la lavadora y la tiraban al piso. Entonces, cuando alguien necesitaba buscar algo para ponerse, comenzaba y tiraba hasta que al fin conseguía el pantalón que se iba a poner y después tiraba y tiraba hasta que conseguía la camisa. Y la ropa sucia que se quitaban también la tiraban en el otro lado del cuarto. Había otra torre. Bueno, cualquier interés que hubiese habido en mi
corazón hacia ella desapareció cuando vi ese desorden tan terrible en el cual vivía. Pero el desorden produce estrés. Si usted llega a su trabajo y tiene las herramientas tiradas por todas partes, ¿y cómo hace para conseguirlas? Pero si tiene todo ordenado, eso es un reflejo del orden que usted tiene adentro. La manera como usted tiene su casa está reflejando el orden que hay en su alma y en su ser interior. Y si en su ser interior usted está desordenado y no se ha podido acomodar, eso se va a reflejar en la manera como usted vive y como usted desarrolla el orden en su casa. Así que el orden es una de las mejores maneras para reducir el estrés. Un hogar ordenado, un hogar donde hay horario, donde la gente se levanta todos los días a la misma hora. Por supuesto, hay un día a la semana que uno se despierta un poquito más tarde, eso es parte de los ritmos naturales del cuerpo. Pero un hogar donde se come siempre a la misma hora. Hay hogares donde la gente come a la hora que quiere. La mamá cocina, guarda en la nevera y le dice a los hijos, ahí está, coman. Y cada quien llega, saca, se calienta, coma, lava su plato. No hay orden. Un hogar donde se come a la misma hora, donde se levantan a la misma hora, donde se acuestan a la misma hora y muy importante, donde sacan tiempo para juntos buscar a Dios. Donde se reúnen para orar y pedirle a Dios su dirección. Ese es un hogar ordenado. Y donde hay orden, los niveles de estrés se van a reducir a niveles manejables, a niveles saludables. Así que una de las primeras cosas que necesitamos hacer es poner nuestra vida y nuestra casa en orden. Y eso nos va a ayudar muchísimo a reducir el estrés. Cada cosa en su lugar. Si tenemos eso arreglado, entonces lo demás viene en su lugar. Porque si hay orden, voy a dormir suficiente. Porque voy a tener un horario. No voy a estar viendo televisión hasta las 12 de la noche. Porque eso es parte del desorden. No voy a estar haciendo actividades que no debo estar haciendo fuera de su horario y le voy a poder dedicar a la familia el tiempo que se merece. Muchas veces uno está muy dispuesto a dedicarle tiempo a otras cosas o a otras personas y no a la familia. Entonces, si un cliente viene, tengo todo el tiempo del mundo para él. Pero si mi hijo viene a pedirme que juegue con él, ¿qué pasa? Se me acaba el tiempo. ¿Sí? Entonces, si mi profesión es que soy médico y tengo un paciente, tengo todo el tiempo para escucharlo. Pero si viene mi esposa y necesita contarme algo, ¿qué pasa? Ya no tengo tiempo. Entonces nosotros tenemos que colocar las prioridades en nuestra vida. ¿Qué es lo que es importante? El paciente es importante, pero también la esposa es ¿qué? Y el hijo también es importante. A todo debemos darle el tiempo que se merece y eso es parte del orden que debemos tener en nuestra vida. Dormir suficiente, tomar suficiente agua, hacer ejercicio. Cuando estamos bajo mucho estrés, salir, dar una caminata es de gran ayuda para reducir el estrés. El estrés lo tenemos que manejar de varias maneras. Cada día tenemos que darle una salida al estrés. ¿Cómo lo hacemos? En la noche nos acostamos a dormir, ¿qué estamos haciendo? Relajando las tensiones que adquirimos durante el día. Cuando nos sentamos a comer, ¿cómo debemos comer? No con el televisor prendido. Porque ¿qué ocurre cuando prendemos el televisor? Y estamos viendo las noticias. Casi siempre los noticieros son ¿a qué horas? A la hora de la comida, ¿verdad? Entonces estamos teniendo mucho estrés y no vamos a tener una buena digestión. ¿De qué temas se deben conversar mientras se come? De temas agradables, que traigan paz y armonía. Pero muchas veces en la mesa del comedor, ¿qué ocurre? Es donde están las discusiones de política, donde la gente pelea y discute. Entonces, esa es la hora donde más paz y tranquilidad debemos tener. Y algo que ayuda muchísimo a reducir el estrés es el poder de la oración. Se han hecho estudios científicos. Se hizo un estudio
que se publicó en la revista de Medicina y Comportamiento en el año 2007. Y aquí se hicieron las siguientes investigaciones y se llegó a las siguientes conclusiones. El efecto de la oración y las prácticas religiosas sobre el sistema inmunológico. La reflexión religiosa y la oración causan una actividad bidireccional entre el cerebro y el sistema inmune que disminuye la presión de la sangre y los latidos del corazón y la frecuencia de la respiración. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando estamos en actividades religiosas o en oración. Número 2. La oración y la meditación producen un aumento de actividad del hemisferio izquierdo del cerebro, un esquema asociado con las mejores respuestas inmunes, particularmente la producción de anticuerpos que nos protegen contra las infecciones. Número 3. La oración y las prácticas religiosas afectan el sistema nervioso central. Elevan los niveles de neurotransmisores, tales como el gamma ácido aminobutírico, la melatonina y serotonina, que son productos segregados internamente que inducen la relajación e inhiben la ira y la agresión. ¿Qué hace la oración? Produce estos neurotransmisores que inhiben la ira y la agresión. Siguiente, la afirmación pública de los valores y creencias personales reduce el nivel de cortisol, la hormona del estrés. ¿Cuál es la hormona del estrés? El cortisol. Y la investigación determinó que la afirmación pública de los valores y creencias reduce el nivel de cortisol. Y en último lugar, las prácticas religiosas estimulan la producción de dopamina, así como la actividad del lóbulo prefrontal, la parte del cerebro involucrada en hacer decisiones morales, controlar los impulsos y hacer decisiones. Esto explica por qué las prácticas religiosas, cuando se perciben como positivas, tienden a perpetuarse. Y se han hecho estudios en personas enfermas, y aquellas personas enfermas que tienen fe en Dios se sanan más rápido que aquellas que no tienen fe en Dios. Por supuesto, Dios actúa, pero también la fe tiene un efecto sobre nosotros mismos y nos reduce el estrés. Y les pongo el ejemplo del bus cuando venía de Irupana. Si yo tengo fe en Dios y sé que mi vida está en sus manos, ¿qué pasa con mi estrés? Se reduce. No se desaparece del todo, ¿verdad? Pero sí se reduce. Pero si yo no creo en Dios y pienso que mi vida depende solamente de la habilidad del chofer, ¿qué va a pasar con mi estrés? Se aumenta muchísimo. Así que la fe es importantísima para reducir el estrés. Y quiero terminar en esta tarde compartiendo con ustedes una historia de una persona que logró reducir el estrés. ¿Ustedes recuerdan la historia de la señora que les compartí que se curó de cáncer? ¿Sí recuerdan? Que se olvidó de sí misma, ¿verdad? Ayudando a los demás. Bueno, este personaje todo mundo lo conoce y se llamó John Rockefeller. Y es interesante que a los 50 años, por tanto estrés que tenía, John Rockefeller estuvo a punto de morir y además de tener un colapso mental. Toda su vida la había pasado, era estresado, acumulando dinero. Así que a los 50 años él tuvo que tomar una decisión. La tomó y en pocos meses se recuperó y añadió 47 años más a su vida y murió de 97 años. ¿Y saben qué fue lo que decidió hacer? Regalar toda su fortuna. Y tenía $900 millones. 900 millones. Y decidió regalarlos. Cuando murió, solo le quedaron 26 millones. ¿Cuántos regaló?
De 900 quedó en 26. Pero se le quitó el estrés, vivió feliz, haciendo feliz a los demás. La mejor manera de quitarnos el estrés encima es a través del servicio y haciendo feliz a los demás. Bueno, espero que haya sido de ayuda para sus vidas y espero volverlos a ver mañana, si Dios quiere. Que tengan una muy feliz. El domingo son ustedes. Ok, que tengan un feliz fin de semana. De todas formas, mañana aquí vamos a estar todo el día, desde las 9 de la mañana. Así que los invitamos para que nos acompañen, ¿no? Mañana vamos a estar aquí todo el día compartiendo. Si pueden venir, los invitamos para que podamos desestresarnos juntos mañana. Que tengan una muy feliz tarde.